Seguimos con otro argumento del judaísmo para descalificar a Yeshua como candidato como Masías. Veamos el argumento judío copio. Participación en el mundo físico. El cristianismo comúnmente trata al mundo físico como algo malo que debe ser evitado. María, la mujer cristiana más sagrada, es retratada como una virgen. Entre los curas y las monjas son célibes. Los monasterios están en lugares remotos y alejados. Por el contrario, el judaísmo cree que Dios creó el mundo físico para nuestro beneficio, no para frustrarnos. La espiritualidad judía se obtiene mediante la utilización del mundo físico de manera tal que lo eleva. Las relaciones íntimas en un contexto adecuado es uno de los actos más sagrados que una persona puede realizar. El Talmud dice que si una persona tiene la oportunidad de probar una fruta nueva y se rehúsa a hacerlo, tendrá que rendir cuentas de ello en el mundo venidero. Asimismo, las escuelas rabínicas judías enseñan cómo actuar correctamente en el ámbito comercial. Los judíos no se retiran de la vida, la elevan. Fin del argumento. Como lo he dicho antes, a veces el judaísmo no tiene la razón en sus argumentos, pero en este caso, ciertamente tiene toda la razón. El concepto del mundo malo no nace de las enseñanzas del Masías, aunque ya esto fue expuesto en Forjadores del Cristianismo. Recordemos algunos detalles al respecto. Dualismo cosmológico. Platón decía, este mundo que nosotros vemos hoy y que nosotros podemos tocar con nuestras manos no es el mundo real, este mundo no es el auténtico, sino un reflejo del mundo real que existe detrás. Platón decía, este mundo real que tú puedes ver y tocar es malo en sí mismo. ¿En qué sentido es malo en sí mismo? En el sentido que no te permite ver y tocar el mundo real que está detrás. Veamos copio. Doctrina filosófica de Platón, filósofo griego, 428, 347 o 348 a.C. Según la cual solo los conceptos son inmutables, mientras que el conocimiento que proviene de la percepción de los sentidos es mudable. También en ese mismo tema se dijo: para Platón, Dios no es una persona sino una idea divina que no se puede conocer, infinita, inaccesible, inalcanzable, indescifrable, sin forma y parecido. Dios para Platón es una idea pura, y esa idea pura que está detrás del mundo material que nosotros conocemos es Dios, el Dios de Platón. Por lo tanto, Platón decía, tenemos dos mundos opuestos. Un mundo ilusorio dominado por los sentidos físicos y un mundo auténtico que está dominado por las ideas. Es decir, el mundo ilusorio es el que podemos tocar, el mundo real es el que no vemos, el de las ideas. Por lo tanto, esa idea platónica pasa a los cristianos. También allí se dijo copio. Donde quedará para Platón la palabra del Eterno que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bereshit, Génesis 1, 31. ¿Lo habrá leído? Donde quedará la conclusión de los padres de la Iglesia que dicen que las ideas de las filosofías son las mismas de las Escrituras. Recuerden muy bien que en ese mundo se formaron los forjadores del cristianismo histórico, en este mundo se formó el concepto de la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, los padres de la Iglesia comienzan a decirles a los cristianos que hay una vida superior y que aún en medio de las persecuciones que estaban experimentando podían ser consolados, en un mundo mejor más allá del sol. De ahí viene el canto. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. En la filosofía, todo es para el cielo, más allá del sol, eso es platonismo. Ahora usted lee las Escrituras y los profetas y es distinto, nosotros no nos vamos para el cielo viene a nosotros. La visión de los profetas es: vi a la nueva Jerusalén descender del cielo a nosotros. Cuando el Eterno concluyó la creación dijo: todo es bueno en gran manera, por lo tanto este mundo no es malo, es bueno, no es una ilusión, es una realidad, el Eterno nos lo ha dado para esta humanidad. Nuestro cuerpo no es malo, no es bajo, no es sucio, es templo de su espíritu y su aliento de vida, y es nuestra responsabilidad cuidar de la creación, de los árboles, de los animales, dependen de nosotros de destruir o preservar. Yeshua el Mesías, cuando estaba enseñando a orar, dijo: venga tu reino, Matillau, Mateo 6, 10, él no dijo vamos a tu reino. Entonces son dos conceptos totalmente opuestos y los padres de la Iglesia fueron formados en estas tres ideas de Platón. 1. Inmortalidad del alma, 2. Preexistencia del alma, y 3. Dualismo cosmológico. Mis amigos, el judaísmo tiene razón, no podemos tomar las ideas platónicas para agregarlas en la interpretación de las Escrituras, por lo tanto si usted toma los conceptos anteriores, platónicos, para aplicarlos a las Escrituras, pensando que después que muera, saldrá de este mundo malo y sucio ya que se va para el cielo, a vivir una vida mejor, debería de reconsiderarlo.
Solo es un consejo, recuerde que siempre será usted quien tendrá la última palabra. En cuanto a la virginidad y beatificación de María, y tropezadero para los cristianos que la adoran como una diosa, en esto tienen toda la razón. Ciertamente predicaron sobre un Mesías nacido sin una relación sexual es la recalcitrante forma usada por el cristianismo y ciertos sectores llamados mesiánicos, en hablar de Yeshua. La Torá no ampara ninguna relación entre una mujer humana y una divinidad, eso es sacado de la mitología griega, es la forma grecorromana de entender a sus dioses. Para los griegos y romanos, que un espíritu pueda engendrar a un semidios, y tuviera un padre adoptivo, y una línea materna con la deidad era algo muy normal en su filosofía y mitología. De esto se habló en Forjadores del Cristianismo, y Requerimientos del Mesías, con el tema, nacimiento virginal. Amigos, ¿no les parece a ustedes extraño, que este mismo comportamiento, lo tienen, las religiones paganas donde eso era tan común? Pero usted se va a la Torá y no hay ni uno solo que tenga tal característica. Al contrario, en la mitología vemos, por ejemplo, Hércules. Hércules era un héroe de la mitología griega. Era considerado hijo de Zeus y Alcmena, una reina mortal, hijo adoptivo de Anfitrión y bisnieto de Perseo por la línea materna. Como vemos hijo adoptivo y madre que tiene relaciones con divinidades, veamos a otro. Perseo, en griego antiguo, Ñoiro, es un semidios de la mitología griega, hijo de Zeus y de la mortal Danae. La tradición le atribuía la fundación de Micenas. Amigos, el cristianismo sometido bajo presiones filosóficas griegas, era necesario, y más que necesario vital para su supervivencia. Ningún enviado de los dioses podía ser un humano común y corriente, debía ser engendrado por los dioses, para que su persona fuera tomada como representante de la divinidad. Aunque el cristianismo llevó esto aún más lejos al quitarle la humanidad completa a Yeshua, y decir que era el mismo Dios encarnado. Veamos ser célibes. ¿Dónde nos enseña la Escritura que hay que abstenerse de tener mujer para servir mejor al Eterno? ¿Dónde el Eterno nos ordena tal cosa? Amigos, si el Kadosh Baruj Hu hubiera ordenado tal cosa, no habría dicho en Bereshit, Génesis 2, 20 al 22 y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Entonces Hashem Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento, y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Hashem Elohim había tomado del hombre hizo una mujer, y la llevó al hombre. ¿No lo creen? Hubiera dejado al hombre solo y hubiera creado más hombres si quería poblar a la tierra. ¿Entienden? Ahora bien, ¿cuál fue el mandamiento del Eterno en cuanto a esto? Veamos Bereshit, Génesis 1, 27 al 28 y creó Elohim al hombre a su imagen, la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Multiplicarse es un mandamiento. No es algo bajo, o sucio, o inmoral ante los ojos del Eterno, es su mandamiento, nuestro cuerpo no es bajo, ni sucio, es la morada de la Ruach HaKodesh. ¿Pero de dónde salió tal idea? Eso amigos, ya se dijo en Forjadores del Cristianismo. Les copiaré algo sobre los cristianos gnósticos. El movimiento ascético. Según el diccionario, ascetismo es una vida rígida y austera, y es aquella persona que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual, a las prácticas de penitencias con fines religiosos y espirituales. ¿Por qué este movimiento ascético? Si el cuerpo es malo como decía Platón, ¿para qué cuidar, para qué ir a los gimnasios? Los seguidores de este movimiento decían que era mejor concentrarse en adquirir conocimientos para elevar el alma, y por eso se encerraban en las academias filosóficas para estudiar. Y hay más, si puede recordar en este mismo tema se habló de un personaje llamado Orígenes Lecopio, lo que se expuso en ese momento. Orígenes creyó en la enseñanza alegórica de las escrituras y en la reconciliación entre la fe cristiana y la filosofía griega, pero tenía un gran problema, él era muy mujeriego y tenía debilidad en esa área. Un día Orígenes estaba leyendo un pasaje de las Escrituras que dice, hay quienes se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Orígenes, considerado un maestro, e interpretando literalmente lo que tenía que interpretar alegóricamente, se buscó un médico y se castró. ¿Qué les parece? Veamos qué dice la web al respecto. Sin embargo, inquieto por qué su popularidad entre las féminas diera lugar a equívocos, tomó muy al pie de la letra la frase de Jesús. Hay eunucos que asimismo se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos, y se mutiló.
Mateo 19:12. Fue una acción inmadura e impulsiva que posteriormente deploró, tomado de gabrielpiquiatria.wordpress.com/2009-01-27 la emasculación / Este hombre fuertemente influenciado por el concepto ascético gnóstico se castró, al no entender el contexto de las palabras de Yeshua. Vamos a analizar esto, aunque me estoy saliendo del tema, pero creo que es necesario hacer los comentarios al respecto. Vamos a analizar bien el contexto de las palabras de Yeshua, el cual el cristianismo tiene una mala costumbre, la cual es solo ver una parte del texto y no ver su contexto. Primeramente Yeshua vino a enseñar la Torá, no vino a abolir nada. Los que piensan que esto es así, pueden seguirme en este comentario, ya que si usted cree ciega y dogmáticamente que si vino a abolir la Torá, de nada vale la pena lo que se pueda explicar, y ciertamente no vale la pena que siga leyendo o escuchando esto. Bien, Yeshua no vino a abolir nada de la Torá, por lo tanto cada palabra de Yeshua debe estar en concordancia con la Torá, cuando dice, Bereshit Génesis 1:28. Luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces teniendo este contexto en nuestra mente veamos qué dice Matillau. Matillau 19:8 responde Yeshua. Por la dureza de vuestro corazón Mosé tuvo que hacer esta concesión y permitir el Get, pero esta no fue la intención original de Hashem y nunca fue así. Como vemos Yeshua está en perfecta armonía, no debe el hombre divorciarse y por ende estar solo, no debe repudiar a la mujer, por alguna tontería. Pero usted dirá, no fue para quedarse solo, fue por otra mujer. Es posible. Pero al quedarse sin mujer usted en ese momento no cumple el mandamiento que será una sola carne y está solo. ¿Cierto o falso? Veamos la continuación de esto. Matillau 19:9 Por tanto declaro que cualquier Yehudí, excepto en caso de probada infidelidad, si le escribe un Get a su mujer porque se quiere enyugar con otra que ahora le gusta más, y así lo hace finalmente, comete adulterio contra su esposa. Este es el caso, si te vas a divorciar por alguien que te gusta más, no es válido delante los ojos del Eterno, por lo que los discípulos se alarman. ¿Pero por qué se alarman? ¿Por qué hay que meterse a eunucos para no pecar? Veamos la afirmación de los discípulos. Matillau 19:10 le dicen sus talmidim. Si así es la situación del hombre con su esposa, mejor ni casarse. Amigos, como vemos aquí la afirmación, no nace como una ley aparte que se puede observar, fue una expresión, una forma de hacer una comparación a algo, que no obedece a ningún esquema legal, es solo una expresión coloquial, a un aspecto que a veces no lleva al asombro. Por ejemplo, usted dice, para ese sitio no voy ni muerto. ¿Qué significa eso? Que cuando usted muera, Hasbe Salón, que el Eterno no lo permita. Usted no va a permitir que lo lleven allí. Por lo que solo es un modismo, o lenguaje hiperbólico, no es una ley que debe seguirse. De esa manera los talmidim respondieron, a lo difícil que es ser fiel a la esposa y no tener otra. Y en base a eso Yeshua le responde. Matillau 19:11 Entonces Yeshua les explicó. No todos tienen capacidad para entender el alcance a esta palabra, y sujetarse a ella, sino aquellos a quienes les es concedido. Como vemos la línea sobre la infidelidad se sigue, no hay variantes. Pero es aquí cuando todo se descuadra, veamos la respuesta en una Biblia cristiana. Matillau 19:12 Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de eso, que lo sea. ¿Qué tiene que ver ser eunuco con ser fiel? ¿Cómo este texto cambia totalmente el contexto de la conversación? Allí, amigos, es cuando uno nunca debe perder el contexto de una narración, pues se pierde todo lo antes dicho. ¿Entiende? Se está hablando de fidelidad y se salta a ser célibe. ¿Quiénes son los que legalizaron el celibato entre sus filas? ¿Los judíos? ¿O los cristianos? Yo creo que usted tiene la respuesta a este asunto. Por lo que, lo más lógico sería la respuesta de esta traducción. Matillau 19:12 Porque hay hombres fieles que recibieron esto desde el vientre de sus madres, pero hay otros que tienen que esforzarse por ser fieles para no ser escándalo a los hombres, mientras que otros tendrán que batallar con todas sus fuerzas para alcanzar este nivel de fidelidad, porque así lo exige el Malhut Samayim. Todo Yehudí que quiera vivir a esta altura, que acepte el reto. Sé que algunos dirán, seremos igual que Yeshua pues él nunca se casó. Pero eso es una regla que debe ser seguida. Como dice Rav Shaul. No seamos niños en nuestro modo de pensar, 1 Corintios 14:20.
El Masíaj en su actitud está determinada de manera profética. ¿Tiene potestad usted de perdonar pecados intencionales? ¿Por qué no lo imita en eso? Le responderé. Solo el Masíaj podía tener esa potestad, por lo tanto su celibato responde a una profecía que debía cumplir. Yeshayahu. Isaías 53, 8 de la cárcel y del juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. No debía dejar descendencia. El Masíaj vino solo por un motivo, no a tener familias, vino a cumplir su rol como Masíaj, que era la redención de la humanidad. Eso, amigo, por más que lo intente usted, nunca lo logrará, pues hay un solo Masíaj. Y si alguno me dice, Rav Shaul lo autoriza, debería revisar bien lo que dice cuando expone en 1 Corintios 7, 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Anexo comentario. Cada vez que Pablo usa este formato, se refiere a concesión rabínica versus mandamiento expreso en la Torá. Lo que en el judaísmo se conoce como precepto rabonita y precepto toraíta. Es su opinión rabínica de Shaul, no que está en la Torá. Y más abajo explica quien tenga esa capacidad. No indica que sea un ideal, ya que también dice, 1 Corintios 7, 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Eso fue sugerido por Shaul en vista del desenfreno sexual que existía en medio de esos gentiles. No es una regla de la Torá. Y para muestra de la locura que cometió la Iglesia cristiana en imponer esto como ley, ha traído que, cada vez que vemos las portadas de los periódicos, veamos a curas y sacerdotes en actos escandalosos y aberrantes de violación. Amigos, es hora que despierten del letargo cristiano y tomen nota y datos de lo que declara el judaísmo de cómo debía ser nuestro Mesías, para que puedan defenderlo. Saludos a todos. Shalom.